partir de estos 3 miércoles consecutivos. Vamos a dar una introducción del libro de Daniel, vamos a ver todo lo que abarca el libro de Daniel y vamos a estar hablando la semana próxima vamos a estar hablando del capítulo 2 y el capítulo 7. Tiene que ver con los reinos que fueron revelados a Daniel hasta el reino del anticristo. Y el último miércoles, el tercer miércoles, vamos a estar hablando específicamente de la semana 70, que es una semana muy conocida, y de la última semana que falta, que es el tiempo del anticristo. Y vamos a hacer una promoción porque es muy importante, porque hoy en día hay una nueva tendencia dentro del mundo evangélico, inclusive tristemente bautista, lo que hasta hace mucho tiempo estaba bien establecido de que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación, pues ahora resulta ser que piensan que sí. Y entonces hay algo muy importante en ese estudio que vamos a dar específicamente el tercer miércoles de este mes, porque la semana 70 va dirigida explícitamente a Israel. Pero es que dentro de la semana, de las 70 semanas, mejor dicho, está la semana 70, y en la semana 70 son los últimos 7 años donde está el imperio del anticristo, y en los últimos 3 años y medio está el tiempo de la gran tribulación. Esas 70 semanas de Daniel no incluía a la iglesia. Por eso nosotros creemos, además de que hay muchos más pasajes que vamos a mencionar ese día en el estudio, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero vamos a ver el libro de Daniel, que es un libro muy importante, y vamos a ver en los capítulos 1 al 6 habla de la historia personal de Daniel. Vamos a repartir el material, así que no se preocupe, mucho de este material usted lo va a tener escrito. Entonces, allí en el capítulo 1, que es el que vamos a ver hoy más específico después, Daniel mantiene y sus 3 amigos mantienen su andar piadoso a pesar de todas las pruebas que había. Allí en el capítulo 2 él interpreta el sueño de la imagen. De esto vamos a estar hablando la próxima semana en el estudio. Allí en el capítulo 3 está la estatua de oro. Daniel no está allí presente, y ahí hay una prueba para estos 3 jóvenes que se le querían obligar a adorar la estatua en contra de lo que estaba establecido por Dios, pero ellos fueron fieles a Dios. Y es muy importante que nosotros sepamos que en el libro de Daniel encontramos fidelidad de jóvenes, pero fidelidad también de personas adultas. Y vamos a verlo ahora un poquito más adelante, porque lo vamos a explicar. Aquí en el capítulo 4 se habla del sueño del árbol, se refiere en ese caso a lo que era el reino de Babilonia, todo lo que había abarcado, todo su esplendor, y Dios lo va a saber a Daniel. En el capítulo allí de 5 se habla de la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que es cuando estaba el rey Belsasar, ha sido pesado en balanza, ha sido llevado a falto, por tanto tu reino ha sido quitado, dado a los medos y a los persas. Y ahí está la historia de la profecía dada por Dios a Daniel, tan exacta que algunos han querido decir que el libro de Daniel se escribió después que estos hechos pasaron. Y no fue así, porque Dios es el Dios de la historia, que es lo que va a estar más adelante. O sea, la historia antes que se realice ya Dios la sabe, porque Dios conoce el futuro y Él lo había revelado a Daniel. Aquí en el capítulo 6 mantiene allí su forma piadosa Daniel en el foso de los leones. Algunos han pensado que cuando esto ocurrió de Daniel allí en el foso de los leones, que Daniel era joven. No. Todos los comentaristas están de acuerdo en que aproximadamente Daniel en esta época ya tenía 80 años. Porque vamos a ver más adelante todo el tiempo que Daniel estuvo allí en el reino de Babilonia. Pero ya en este tiempo él era una persona anciana. Pero él fue fiel a Dios en su juventud y fue fiel a Dios ya en su senectud. Aunque no dice la edad exacta en la que murió Daniel, pero murió de cerca de 100 años posiblemente. Pero aquí tenía aproximadamente unos 80 años. El ministerio profético de Daniel está en los capítulos del 7 al 12 y vamos a ver allí lo que vamos a ver. Este es el capítulo 7 que habla de las 4 bestias. El próximo miércoles haga planes para venir, porque vamos a ver cómo el capítulo 2 y el capítulo 7 es lo mismo. Lo único que en el capítulo 2 está el punto de vista del hombre, son metales preciosos, y en el capítulo 7
el punto de vista de Dios, o sea, ve a los reinos del mundo como bestias, y en el capítulo 2 el hombre ve, Dios le hace revelar, el hombre ve, porque fue Nabucodonosor el Señor, lo hace pensar como que eran metales preciosos que por cierto van descendiendo y en lo cual tiene un gran significado. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Allí en el capítulo 8, esta visión del carnero y el macho cabrío tiene que ver con el imperio griego. Y claro, no vamos a tocar eso en el estudio en específico, porque vamos a dedicar el estudio de Daniel ahora un poco más concreto, solamente en 3 miércoles. Pero hace ya como 3 o 4 años dimos una campaña sobre el libro de Daniel y sí los dimos todos completos. Pero este capítulo 8 y esta visión de carnero se refiere principalmente al imperio griego. En el capítulo 9 viene la oración y confesión de Daniel y la revelación de las 70 semanas. Estas son 70 semanas de año que equivalen a 490 años, de los cuales solamente faltan 7, o sea que ya hay cumplidos proféticamente, históricamente, 483 años, y falta la última semana, que es la semana que tiene que ver con el anticristo, y esto es un fuerte argumento que se usa para aquellos que creemos y que la Biblia enseña que la iglesia no va a estar en la gran tribulación, porque dentro de estas 70 semanas, que era para el pueblo de Israel, falta la última, y en esa última está el tiempo de la gran tribulación, donde sí Israel va a estar presente. Pero de eso vamos a hablar más en detalle cuando toquemos ese estudio el próximo miércoles. En los capítulos 10 al 12 hay una visión general y final del futuro de Daniel. Y Daniel fue uno de los más grandes profetas, o mejor dicho, vamos a decirlo de otra forma, Daniel fue uno de los profetas de más largo alcance en el Antiguo Testamento, porque comenzó en el reino de Nabucodonosor y su profecía termina en el reino eterno. Así que fíjense si tiene un alcance tremendo, y de eso vamos a hablar más en detalle en la próxima semana. Ahora vamos a ver los reinos en Daniel, o sea, qué bendición tuvo Daniel, de cuántos reinos él pudo estar allí de acuerdo a la vida que él vivió. Bueno, tenemos allí el reino de Babilonia, que está representado por la cabeza de oro, y no nos vamos a detener mucho aquí porque en el próximo estudio vamos a hablar de ello. Y fue del 606 al 539. Acuérdense que Jeremías había profetizado 70 años, y cuando esta revelación le vino a Daniel del sueño de Nabucodonosor, ya faltaban 2 años de los 70, así que Daniel estuvo al final del imperio babilónico, pero allí estuvo. El otro, también Babilonia estaba representado por el león con águila, que está en el capítulo 7, por eso es que el capítulo 2 y el capítulo 7 van juntos. El otro imperio que pudo estar allí, que le fue revelado a Daniel, es el imperio medo-persa, del cual él sí vivió una parte, o sea, él vivió en parte del reino de Media y de Persia. Está representado por los brazos y el pecho de plata en el capítulo 2, y fue del año 539 al 331. Déjenme decirle algo muy importante. Estas profecías fueron dichas con cientos de años de antelación y se cumplieron al pie de la letra. O sea, estamos hablando de que Dios dio la historia por adelantado. Por eso algunos dicen que el libro de Daniel se escribió después, y eso es una gran mentira. El libro de Daniel se escribió antes, o pasa que Dios lo reveló a Daniel para que supieran que él es el Dios de la historia. Ahora también el de los medios de los persas estaba representado por el oso, que es una bestia salvaje, y allí las 3 costillas, no vamos a hablar de eso ahora, tiene un significado de aquellos 3 reyes que habían destruido los medos y los persas. Después el otro imperio que le fue revelado a Daniel, que ahí sí no estuvo presente, fue el imperio griego, representado por los mulos de bronce, y allí tenemos la fecha, 331 al 168 a.C., y eso está en el capítulo 2. Ahora también el imperio griego está representado por el leopardo, y las 4 cabezas eran los 4 generales, o las 4 partes que se dividió el imperio griego en su tiempo, con las 4 cabezas. Ahora, allí también está el imperio de Roma. Ya vamos por el 4.º imperio, porque en el libro de Daniel se revelan 6 imperios que fueron mostrados a él. Así que este es el 4.º, el imperio romano, las piernas de hierro, que fíjense que duró desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. O sea, la iglesia primitiva se desarrolló completamente, surgió dentro del imperio romano y duró
más de 4 siglos después. Así que fue una época muy difícil para los creyentes, porque parece que todos los emperadores romanos, en su gran mayoría, yo diría en un 99.9%, persiguieron a los cristianos y fueron muy crueles con ellos. Ahora, también el Imperio Romano, en el capítulo 7, se representa por una bestia espantosa. Pero aquí tenemos, allí en esa bestia espantosa hay un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño es una alusión directa al anticristo. Ahora, después vemos el quinto reino. El reino del anticristo, 7 años, y está representado por los 10 dedos. 10 dedos de hierro y de barro. Ahora, fíjense algo muy importante. Todos los demás imperios, y yo quiero que usted lo tenga en mente, porque aunque a usted quizás no le guste mucho la profecía, acuérdense que la Biblia es un libro profético, pero fíjense, mire, se empezó en la cabeza de oro. De eso vamos a hablar en detalle la semana que viene. Después venía el pecho de bronce, de plata. Después el vientre ¿cómo se llama? De bronce, el pecho de plata. Después las piernas de hierro, fue descendiendo. Pero después los pies estaban hierro y barro. Ahora, toda esa imagen que representaba todo ese reino fueron siendo degradados hasta llegar a lo más sensible. Y ese es el tiempo en que estamos ahora, ese tiempo de los pies y los 10 dedos, que es precisamente el imperio del anticristo que ha de venir y que muchos creen que va a ser una extensión del imperio romano, aunque no va a subir al imperio romano como tal, pero sí va a surgir en esa área que era lo que era el antiguo imperio romano, en lo que es toda Europa. El cuerno pequeño en el capítulo 7 representa precisamente al anticristo, del cual vamos a hablar en la próxima semana. Ahora, el sexto reino que fue revelado a Daniel, fue el reino milenial y eternal de Cristo. Esta piedra que ustedes ven aquí, sin lugar a dudas, está bien claro en el libro, representa a Cristo, y vamos a ver en la semana que viene cómo es tan importante qué es lo que sucede con la piedra que representa a Cristo y cuando Él destruye toda la imagen. Así que todo eso está incluido ahí en el libro de Daniel. Ahora quería verle esto porque se nos pasó ahí. La piedra que derribó la imagen y el anciano de Días. La piedra que derribó la imagen está allí en los versículos que lo van a tener en el material. No hay lugar a duda que la piedra que derribó la imagen es Jesucristo. Eso nadie lo duda. O sea, no hay ningún teólogo y que estudie escatología serio que lo niegue. Y el anciano de Días, por supuesto, que se refiere a Dios, en este caso Dios el Padre. Así que ahí está bien claro, habla del reino milenial y también del reino eternal, y la piedra, sin lugar a dudas, certificaba a Cristo. El anciano de Días representaba al Padre. Ahora vamos a ver algunas notas preliminares al libro de Daniel que nos va a servir de mucho para el estudio. Ahora, hay algo que algunos a veces ponen en duda, y estoy hablando de gente que son incrédulos. Algunos ponen en duda que Daniel fuera una persona real, pero yo no voy a leer estos versículos ahora por cuestión de tiempo. Pero en Ezequiel 14:14 se habla de Daniel, y Ezequiel fue mucho antes de Daniel, y en el capítulo 28 también. Y Mateo, en el libro de Mateo, dice que se acuerdan de lo que habló el profeta Daniel, y esas palabras fueron citadas por Cristo. Así que Cristo también ratifica de que Daniel fue precisamente un ser real. Y en hebreo se mencionan de aquellos que vencieron a los leones que fueron echados, y Daniel estuvo en el foso. O sea, que hay pasajes que aseguran que Daniel fue un personaje real. Para nosotros eso no tiene problema, nosotros creemos que fue real. Estoy hablando para la gente del mundo que lo argumenta, es que la Biblia lo aclara, lo dice, lo ratifica, que Daniel fue una persona real, porque algunos dicen que fue un invento de nosotros. Ahora, Daniel se destaca como uno de los más grandes hombres de la historia judía. ¿Por qué? Por lo largo de su profecía. Comenzó en el imperio de Babilonia y llega hasta el reino eternal de Dios. Era un adolescente en el año 605. Acuérdense que Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo y se llevó cautivo. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando eso ocurrió, posiblemente Daniel tenía, y sus 3 amigos posiblemente tendrían 16, 17, 18 años, no más. Eran adolescentes, eran muy jóvenes. Y entonces, ¿cuál era la práctica de aquel tiempo?
que cuando alguien invadía un territorio, lo conquistaba, se llevaba lo mejor de la tierra. No solamente estamos hablando del oro, la plata o algún bien, se llevaba de las personas lo mejor. Los jóvenes que estaban bien físicamente, que tenían conocimiento, y acuérdense que Daniel y sus 3 amigos eran príncipes en su pueblo, eran gente destacada, y entonces entre los que se llevaron también a Daniel y a sus 3 amigos, porque esa era una de las cosas que los imperios hacían. Se llevaba no solamente el oro y la plata, sino las personas, y también, por supuesto, mujeres, para después hacer con ellos lo que ellos desearan en su depravación. Ahora, ellos querían preparar a estos que se llevaban para el servicio en su reino, por supuesto. Daniel vivió durante el reinado de 4 gobernantes, porque acuérdense que él llegaría allí, digamos, como con 15 o 16, y casi vivió, por todo lo dicen los comentaristas, cerca de 100 años. Así que vivió durante el reinado de 4 gobernantes. Cogió la última parte de Nabucodonosor, y ahí lo vamos a tener. Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Tuvo esa gran bendición porque durante todo ese tiempo Dios lo tuvo allí como profeta. Él fue un hombre que fue escogido por Dios, fue vendido como esclavo, pero sucedió lo mismo que con José. Era un hombre que era temeroso de Dios, y Dios usó a José en Egipto, fue el segundo después de Faraón, y en el caso de Daniel lo usó durante 3 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Y Ciro fue un instrumento tremendo en las manos de Dios, porque acuérdense que Ciro fue el que dio la orden a Esdras, Nehemías y Zorobabel para ir a reconstruir el templo, porque acuérdense que todavía estaba cautivo allí el pueblo de Israel durante el imperio medo-persa, aunque Media y Persia después se separaron, pero eran los imperios que suplantaron al imperio de Babilonia. Pero fíjense qué bendición tuvo. Y 3 diferentes reinos, o sea, no solamente 4 reyes, sino de 3 diferentes reinos: el de Babilonia, el de Media y el de Persia. Porque aunque se decía el imperio medo-persa, después esto se separó. Media y Persia eran dos reinos diferentes, aunque en un tiempo trabajaron juntos. Así que él tuvo la bendición de trabajar o de vivir durante 4 reyes y 3 reinos diferentes. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que en medio de todo esto, Daniel ni flaqueó y se mantuvo fiel. Y vamos a ver eso ahora más adelante, que es el estudio que vamos a tener hoy. Ahora, su nombre significa Dios es mi juez. Hay algo que la Escritura lo enseña. Todos los nombres bíblicos tienen un significado. Y todos los nombres bíblicos tienen un significado que tiene que ver con Dios. Y sobre todo aquellos que eran profetas o que eran príncipes, pero el pueblo judío buscaba nombres que tuvieran un significado que los acercara a Dios o que tenían que ver directamente con Dios. El nombre de Daniel significaba Dios es mi juez, ¿verdad? Y al menos, dice allí que al menos 75 años Daniel fue un fiel testigo en medio de un reino idolátrico y perverso. Así que él tuvo una gran bendición. No fueron un día ni fueron 2 días, sino que fue mucho tiempo. Daniel es al Antiguo Testamento lo que es Apocalipsis al Nuevo Testamento. Miren, usted no puede entender el libro de Apocalipsis si no se estudia primero el libro de Daniel. Son paralelos. En el estudio de la semana que viene, usted se va a dar cuenta de ello, pero muy claro. O sea, si usted no estudia primero Daniel, usted no trata de entender Apocalipsis. Pero, ¿se puede entender Apocalipsis? Sí, lo que Dios quiere revelar, por supuesto. Porque dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero es imposible entender Apocalipsis si antes usted no estudia el libro de Daniel. Así que Daniel es al Antiguo Testamento lo que Apocalipsis es al Nuevo Testamento. El libro prueba de que hay un Dios en el cielo. Y cuando leamos la semana que viene, o estudiamos la semana que viene el capítulo 2, lo vamos a ver muy claro. Ahí está en el capítulo 2, versículo 28. Él dice que tiene dominio en el reino de los hombres. Bueno, dice Daniel 2:28, voy a leerlo porque es muy importante. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño. Bueno, entonces revela, pero dice, pero hay un Dios en los cielos. O sea, que el libro de Daniel habla de que hay un Dios en el cielo. Y allí
en Daniel 4:25, dice: te echarán entre los hombres, le dijo allí ¿cómo se llama?, al reino de Nabucodonosor con su locura, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, o sea, 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. O sea, Dios tiene dominio y Él da el reino a quien quiere. Miren, el día de ayer pues fueron las elecciones. Yo fui, y mi hijo también y mi esposa pues elegimos. Somos ciudadanos, tenemos derechos, pero por encima de todo lo que usted puede hacer, ¿sabe qué? Los reinos del mundo están en las manos del Señor, y Él va a usar a los gobernantes de acuerdo a su plan eterno. Hay gobernantes que nosotros no simpatizamos con ellos. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón: porque son enemigos de Dios, pero sin embargo están allí porque cumplen un propósito en el reino eterno. Fíjense, el Imperio Romano duró casi 600 años y fue enemigo del pueblo de Dios. Estos imperios fueron también enemigos del pueblo de Dios, pero a pesar de eso hubo reyes, como el caso de Ciro, que fue usado por Dios para beneficiar a su pueblo. También cuando el imperio asirio, Dios lo usó como báculo para dar una lección de disciplina a su pueblo, pero después buscó a Siria. Así que los reinos del mundo están en las manos de Dios. Claro, usted y yo tenemos que hacer nuestra parte, pero tenemos que vivir confiados. La gente ahora tiene mucha preocupación: qué va a suceder, qué va a pasar ahora en enero. Mira, hermano, vamos a estar tranquilos y confiados, porque no va a suceder nada que no esté de acuerdo al propósito de Dios. Allí también Dios, mejor dicho, Daniel aclara que el Dios Todopoderoso es soberano, y eso se ve a través de todo el libro de Daniel. En los asuntos del mundo, la historia es su historia, o sea, la historia del mundo está en las manos de Dios. Él escribió antes de que sucediera todo. Miren, hay algo maravilloso cuando nosotros leemos la Biblia. Nosotros estamos diciendo: bueno, ¿y qué sucederá, digamos, el año que viene? ¿O qué sucederá de aquí a no sé a qué tiempo? Dios conoce todo el futuro, hasta el último momento en que esté la iglesia aquí presente, o hasta que ya llegue el tiempo del fin. Dios lo conoce todo. Entonces, como tú y yo somos creyentes y confiamos en Dios, decimos: Señor, ayúdanos a yo confiar en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Y así como se cumplió todo aquello que tú le dijiste a Daniel y se lo revelaste, vas a cumplir todo lo que tú has dicho en tu palabra. En la primera mitad, él interpreta los sueños de otro, y en la segunda mitad él recibe visiones respecto al futuro de su pueblo. En el libro de Daniel aparecen 58 profecías distintas, o sea, que tienen que ver con cumplimientos que fueron después, incluidas en 162 versículos, de un total de 357 versículos que tiene el libro, es decir, el 45% del libro de Daniel es de carácter profético. Ahora, allí tenemos algunas cosas importantes que usted va a tener en el folleto. El autor del libro de Daniel es Daniel mismo. La fecha fue en el siglo VI antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 2600 años atrás. La verdad clave del libro es: Dios reina soberanamente. Esa es la verdad del libro. Entonces, miren, vamos a suponer que usted diga: bueno, no me preocupa tanto el asunto profético o qué va a pasar. Pero ¿saben qué? Cuando usted lee el libro de Daniel, usted va a darse cuenta de que el reino de Dios reina soberanamente, y nada sucede en el mundo sin que no está aprobado o está incluido en la voluntad permisiva de Dios para que se cumpla su plan. Así que eso nos puede ayudar mucho. Época histórica, se escribe el libro Cautividad de Babilonia, y versículo clave es el versículo 2:21, creo que lo tenemos ahí. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Esto es muy importante, hermano. Él quita reyes y pone reyes, ¿verdad? Da la sabiduría y la ciencia a los entendidos. Eso es una realidad. Dios quita y pone reyes. ¿Cuántas veces decimos: bueno, ¿y esto hasta cuándo va a estar? Dios lo quita en su debido tiempo. Miren, piensen en esto. Nosotros tenemos una bendición de vivir en un país libre, pero hay lugares donde no hay esa libertad. Pero la iglesia surgió dentro del Imperio Romano. Si usted quiere saber la crueldad del Imperio Romano, vaya a internet y busque la historia. Eran crueles, eran sanguinarios. Y en ese imperio, que ya digo,
duró más de 4 siglos después que la iglesia ya surgió. Se desarrolló la iglesia, creció la iglesia, predicó la iglesia, se extendió la iglesia y fueron fieles. Claro, fueron arrojados a los leones, fueron flagelados por los caballos, fueron quemados, fueron aserrados, fueron de todo. Ahí está la lista en Hebreos capítulo 11. Pero vivieron más de 400 años bajo un imperio que era con mano de hierro, cruel. Esa fue la historia de la iglesia. Pero por esa fidelidad de esos hermanos, de esos creyentes, nosotros tú y yo estamos ahora aquí. Ahora vamos a ver Daniel el capítulo 1, que con esto vamos a hacer más énfasis, porque esta es la parte central del estudio de esta noche, y vamos a ver. En primer lugar, tenemos una prueba difícil. Acuérdense que ellos fueron llevados allí, y en el capítulo 1 al 7 habla de que se les dijo de que tenían que comer de la comida del rey y todo eso, y entonces empezó por ahí una prueba difícil, porque ya ellos, vamos a ver que no estaban en su tierra, no estaban con sus maestros, no estaban con su familia, estaban deportados y por cualquier cosa les podían cortar la cabeza. Tan sencillo como eso. O echarlos a los leones, o quemarlos vivos, o flagelarlos, o aserrarlos. Pero, ¿qué importancia tiene esto? De cómo ellos fueron fieles. Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Muy distinto. Una prueba difícil que les esperaba es que el rey no quería obligarlos solamente a que trabajaran. El rey quería que se conformaran a las costumbres de Babilonia. O sea, no solamente que vivieran y trabajaran, sino que cambiaran su mente. Eso es lo que el rey quería. O sea, el rey quería convertirlos en babilonios, en caldeos, que su cultura antigua se olvidara. Era muy fácil a veces olvidado, ¿sabes? Porque ellos decían, bueno, si nos hacemos allí, más o menos, entonces quizás nosotros podamos salir bien de esta, porque aquí nosotros estamos cómodos, vamos a estar en el palacio del rey. Porque la intención del rey era que ellos cambiaran todo su pensamiento, todas sus costumbres y también toda su creencia. Esa era la intención del rey de Babilonia. Claro, Dios tenía otro plan, y lo que le pasaba al rey de Babilonia, en este caso a Nabucodonosor, es que no contaba con el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que dice que no les interesaba, dice, ir ponerlas a trabajar a buenos judíos, sino que querían que estos judíos llegaran a ser babilonios. O sea, ese era el propósito, o sea, cambiando en todo sentido. Y vamos a ver algo que viene más adelante, pero los cristianos de hoy en día enfrentan la misma prueba. La gente quiere cambiarnos, la gente quiere que nos adaptemos. Y qué triste es que muchos están cediendo a la presión del mundo. O sea, no seas tan estricto, no tienes que ser tan extremista, o no tienes que ser tan fundamentalista. Tú puedes variar tus creencias. El aborto no es una cosa tan importante, el casamiento del mismo sexo o lo que sea. Pero el problema es que la palabra de Dios no puede cambiar. La palabra de Dios tiene principios que tú y yo tenemos que sostener. Va a llegar el día, yo lo he dicho muchas veces, esto se va a poner en internet, pero va a llegar el día que en este país ser creyente lo vamos a pagar. Punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué usted va a hacer como creyente, como miembro de la iglesia? ¿Y qué va a hacer el pastor? Yo en este caso. Bueno, déjeme decirle, yo he orado mucho por esto. Yo digo, Señor, yo no te quiero fallar. Cuando llegue el momento, yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir, aunque me cueste mi vida. ¿Saben por qué? Porque si no, entonces voy a perder lo más importante, la recompensa de Dios. Daniel y sus 3 amigos estuvieron todo el tiempo que estuvieron allí en Babilonia y después en el reino de Media y de Persia, estuvieron arriesgando su vida, pero nunca negaron su fe. Y ahí lees el capítulo 3, donde ahí Nabucodonosor hace aquella gran estatua de oro y le dijo, si no adoran, van palomos de fuego. Y él dijo, no, sepas, oh rey, le dijeron, que no vamos a adorar la estatua. Nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, no vamos a adorarlo. Fíjense qué clase de firmeza. Y eran 3 jóvenes, estamos hablando, quizás tenían ya unos 20, 25 años, pero hubieran podido decir, vamos a hacerlo, y entonces en el interior yo adoro a Dios. No, con Dios no se puede jugar. Y para eso está la historia ahí. Entonces, cuando llegue el momento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ojalá que tú y yo estemos firmes en el Señor. Tenemos que estar firmes porque Dios cuenta con un remanente. Porque va a llegar el tiempo en que, como así estos jóvenes, también nosotros se nos va a demandar razón de ser. Satanás quiere que los